avisadito de que estoy grabando. Ahí pide la autorización. Bueno. En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. Este año me parece que la pandemia ha hecho que el encuentro sincrónico cobre mayor relevancia. Ustedes saben que los años anteriores no teníamos encuentro sincrónico para el primer y el segundo TPO, y la verdad que me lo impuso la pandemia, y creo que está bien. Vamos de la educación a distancia 100% a una educación a distancia un poquito más, con más encuentros. En primer lugar, como hice para el primer TPO, yo no sé si ustedes tienen dudas o consultas o quieren que avance con una lectura general sobre los contenidos que vamos a abordar en esta segunda parte, en este segundo trabajo, y luego me hacen algunas consultas. Estoy a disposición, así que pueden abrir los micrófonos y hacer las consultas que quieran. ¿Ninguna consulta? No, es preferible que empiece usted. Analía, te escucho muy bajito. Es preferible que empiece usted. Ah, perfecto. Bueno. Como ustedes habrán visto y habrán escuchado, yo les pido sí que cierren el micrófono. Domingo, si podés cerrar el micrófono. Sí. A ver si no. No lo puedo cerrar. Yo ahí te voy a silenciar. Perfecto. Bueno, como les decía, en la primera reunión que tuvimos, la propuesta de la materia es pensar... buenas tardes, Elida, ¿cómo estás? La propuesta de la materia es pensar siempre el Estado como la resultante de las relaciones sociales entre los actores políticos y económicos en el siglo XX argentino. Esta materia sirve para pensar nuestro siglo XX y nuestras relaciones, nuestro devenir político, sin una lectura pesimista como sugirió Elida, sino tratar de ver de qué manera podemos comprender el curso de acción que nos ha llevado a la realidad actual. En la primera parte, para el primer TPO, nosotros abordamos lo que yo los invito a pensar en mi propuesta pedagógica para esta materia, que es un siglo XX largo, digo yo, un siglo XX que se inicia en 1880 y un siglo XX que finaliza en el 2000, o si no, tal vez un poquito más adelante, en el 2003, 2005. Y es ese siglo XX en el cual se trata de construir o de reconstruir de construir capacidades estatales y de poder procesar aquello que se denomina lo que en otros lugares se denominó la cuestión social, ¿no? Que es cómo los actores políticos se incorporan a la escena, digamos, de las relaciones sociales. Eso, por ejemplo, hay un sociólogo francés muy conocido que se llama Robert Castells, si ustedes tienen la posibilidad de leerlo o lo han leído en alguna otra materia, que es alguien que trabaja sobre la noción de la cuestión social como aquel emergente político que en algún momento determinado ordena las respuestas institucionales y políticas en una sociedad determinada. ¿Qué es eso? ¿Cómo se procesan las demandas sociales, económicas, culturales y políticas de actores que se incorporan a la vida plena de una sociedad determinada? ¿Por qué? Porque por cambios que se pueden dar en materia económica, por ejemplo, el proceso, como nosotros vimos para la primera parte de la materia, el proceso de sustitución de importaciones, incorpora activamente a la clase obrera a la vida social y política de la República Argentina. El modelo de 1880
incorpora activamente a la clase media a la vida política y social en la República Argentina. Y en todo momento, digamos, esto tiene un correlato en una situación de status quo determinada en la cual se encuentran actores que, por supuesto, tienen, podríamos decir, permítanme la licencia, tienen la manija y no quieren que otros actores comiencen a participar de las decisiones políticas, participen de las ganancias económicas y establezcan patrones culturales. Esto se produce de manera cíclica, es normal, no se da solo en la República Argentina, se da en muchísimos otros países. ¿Qué sucede en la República Argentina? Bueno, algunas particularidades que son las que nosotros estamos tratando en la materia. La primera de ellas es un rechazo por parte de los sectores dominantes argentinos a poder interpretar la incorporación de los sectores medios y de los sectores populares plenamente a la vida política de nuestro país. En otros países encontramos, en otros países que han tenido modelos similares al argentino, encontramos modos de incorporación de los sectores populares que han dado en menor o mayor medida ciertos resultados. Pensemos en países que han tenido partidos laboristas, como por ejemplo Gran Bretaña, Canadá o incluso Australia, en la cual el Partido Laborista incorporó activamente a los trabajadores a la vida política de cada uno de esos países y hasta el día de hoy, digamos, transita sin grandes penas políticamente y sin los avatares, digamos, tan violentos que ha tomado la incorporación en la República Argentina. Les decía, nosotros en la primera parte de la materia trabajamos hasta el ascenso del peronismo y la llegada del peronismo activamente al poder. Y para este segundo TPO vamos a comenzar a trabajar desde el golpe de Estado tan sangriento, porque digamos el golpe de 1955 también fue extremadamente sangriento. El más fresco en la memoria política argentina es el golpe de 1976 por la dimensión que tuvo, pero el golpe de 1955 fue un golpe de Estado extremadamente violento. Recordemos que en los prolegómenos del golpe de Estado hay un bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo, digamos, o sea, una de las acciones militares abiertamente en contra de la población civil, una de las más violentas que se toman en el siglo XX por cualquiera de los ejércitos de toda América Latina. Y eso es el bombardeo de la Plaza de Mayo. 300 muertos, ¿sí? Bombardeo de la Casa de Gobierno, digamos, la violencia política, una violencia política abiertamente manifestada. ¿Por quiénes? Por sectores conservadores. ¿Qué sectores conservadores? Los sectores conservadores que, disculpen, eso nos avisa un segundito. Esta es la magia de la videoconferencia, que puedo apagar el micrófono, me suena la nariz y ustedes no escuchan absolutamente nada. Decía, sectores conservadores. ¿Qué sectores conservadores? Aquellos mismos sectores conservadores que en la década del 30 derrocan a Hipólito Yrigoyen. Pequeño paréntesis, asterisco para todos ustedes. Recuerden que Hipólito Yrigoyen, que trabajamos acá, es con Y. Yo lo veo en varios de sus parciales con Y. Grábenselo, se lo tatúan en el brazo. Y Yrigoyen con Y. Bueno, dicho este paréntesis, recordemos los aviones que bombardean la Plaza de Mayo, como algunos de ustedes pueden saber, o capaz que lo saben todos, llevaban una insignia que decía Cristo vence. Abiertamente eran sectores apoyados y propugnados por el catolicismo integrista. ¿Es la corriente mayoritaria el catolicismo integrista dentro de la República Argentina? No. Pero sí tiene ascendencia sobre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, hasta hace muy poco tiempo. Incluso no sé hoy en la actualidad, la verdad que desconozco cómo se da eso hoy en día, pero propugnaban activamente una visión conservadora, integrista, anticonciliar. Esos elementos
¿Por qué los traigo a colación? Porque justamente son, y acá ya vamos a abordar la bibliografía para este segundo TPO, son los sectores que nosotros vemos muy activos en la preparación, en la ejecución y luego en la puesta en práctica de la opción política del golpe de la así llamada Revolución Argentina en la provincia de Córdoba. Si ustedes leen, digamos, cuando hayan leído, porque entiendo que todos ustedes lo han leído, el texto de César Kach, en el texto de César Kach, uno encuentra que los sectores que participan activamente del gobierno de facto son sectores conservadores y sectores católicos. En esta mixtura político-intelectual tan particular que se da en Córdoba, digamos, me parece muy interesante el libro de César Kach, más allá de que yo en particular disiento en varios aspectos respecto de la posición del autor, sí me parece que es intelectualmente muy honesto la propuesta de él al poder al poder hacer como un mapa de los actores que apoyan al gobierno de Lonardi en la provincia de Córdoba. ¿Qué sectores son? Vuelvo a insistir sobre lo que dije recién. Son los sectores católicos, son los sectores conservadores. Y son estos sectores los que en un primer momento activamente participan en la vida política. Y como dice César Kach, fíjense ustedes que se ocupan de 3 áreas de profundo interés para el desempeño, digamos, de la vida en la provincia, que son el área de la seguridad, el área de la salud, y el área de la educación y el área de gobierno. Los 3 espacios, digamos, que hacen a las funciones sustantivas de una provincia en la República Argentina, entendiendo sobre todo que para la época de 1955, cuestiones referidas a seguridad y ingresos económicos siempre estaban en el Estado federal, ¿no? Recordemos que antes el rol de la Policía Federal era mucho más importante que ahora, y las policías provinciales estaban en cierta medida subordinadas, digamos, a la política que se llevaba adelante en materia de seguridad del Estado Nacional, y las Fuerzas Armadas tenían un rol muy importante porque estaba en práctica ya, o estaba en ciernes, la doctrina de seguridad nacional, que después se cristalizó en la década del 60 y toma cuerpo ya como finalmente acompañada con su pata política, que es el neoliberalismo, en la década del 70. ¿Qué nos señala entonces César Kach? Nos señala, en primer lugar, quiénes son los actores que participan del gobierno de Córdoba. En segundo lugar, el autor propone una lectura respecto del rol del peronismo, ese peronismo en adversidad, dice él. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Sergio, levantaste la mano. Sí, disculpa, también no nombra a la izquierda, que fue parte por lo menos de la mesa chica cuando hacen la junta. Sí, respecto hay él, en particular para la izquierda tuvo muchísima importancia a nivel nacional. En el caso particular de la provincia de Córdoba, dice el autor, está en la página número 20, la que está numerada como 20 en el texto, dice, bueno, que había amplios sectores que apoyan al golpe, por supuesto. Menciono lo que estaba diciendo recién, digamos, Acción Católica, el Partido Demócrata Cristiano, la Federación Universitaria de Córdoba. Recordemos que Córdoba tiene una particularidad. Córdoba es una provincia profundamente liberal, con una institución universitaria que tiene 500 años, digamos, que talla en la formación de toda la élite cordobesa, sea esta o no católica. Y el Colegio de Abogados, fíjense ustedes cómo, digamos, ciertos actores que nosotros hemos identificado desde 1880 guardan relación con los actos políticos de ya de 1950. Recuerdan ustedes que yo en su momento para el primer TPO les mencioné, y después vuelvo, Sergio, a lo que vos me preguntaste específicamente, hago un pequeño paréntesis. Recuerdan ustedes que yo les dije que una forma en la cual ustedes podían interpretar la emergencia de la Unión Cívica en un primer momento, la Unión Cívica Radical posteriormente, tiene que ver con la incorporación de sectores medios al modelo político y económico que propone la oligarquía argentina.
¿Qué tipo de incorporación tienen los sectores medios, los sectores profesionales? Una incorporación subalterna que no cuestiona el orden impuesto por el neoliberalismo, no, igual la oligarquía es neoliberal, por la oligarquía en el siglo XIX, ¿sí? Pero sí tiene, digamos, quieren participar de ello. ¿Quiénes son estos sectores medios? Claramente todos los sectores profesionales tributarios al modelo agroexportador. Profesiones liberales, abogados, contadores, ¿sí? Todo lo que Florencio Sánchez en su momento dijo mi hijo el doctor. Ese ascenso social del siglo XIX, vía universidades tradicionales, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Córdoba, Universidad de La Plata, podemos agregar a eso la Universidad de Tucumán, que ascienden socialmente y realizan tareas que son subsidiarias a las tareas principales y a la organización económica del modelo agroexportador. Esos mismos sectores son los que apoyan este golpe. A nivel nacional, la izquierda, como bien señala Sergio, apoya, ¿no?, el golpe de Estado a Perón. Se manifiesta activamente el Partido Socialista, el Partido Comunista, todos ellos participan en la movilización hacia la Plaza de Mayo, festejando el derrocamiento de lo que ellos así denominaban como el tirano. Después, ustedes saben, no se mencionaba el gobierno peronista, sino que se hablaba del régimen depuesto. Comienza la censura y proscripción del peronismo, y uno de los primeros actos es la prohibición de la mención de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, del gobierno peronista y el partido peronista. Todo eso tenía que ser nombrado con eufemismos. El tirano, la esposa del tirano, el régimen depuesto, el partido del tirano, ¿sí? Esas eran las denominaciones formales. Fíjense ustedes, yo los invito a que tomen nota de esto, cómo comienza ya en 1955 la lógica de la supresión. En este momento, en términos de hablar, más adelante será la supresión física de aquellas personas que son contrarias al régimen imperante. Y respecto de la izquierda, particularmente en Córdoba, Sergio, dice el autor, dice, el amplio entusiasmo al derrocamiento violento de Perón solo contó con escasas excepciones. Dice, una de ellas un grupo de artistas, los menciona, quienes hacen una declaración conocida como el Manifiesto de Ciudadanos de Córdoba. Sostuvieron la necesidad de ampliar las conquistas progresistas y democratizar la CGT, promoviendo reforma agraria y profundizando la separación de la Iglesia y del Estado. Desde esta óptica se trataba de voltear al gobierno, no por sus aspectos negativos, dice el autor, sino por las limitaciones que estaba imponiendo a los sectores oligárquicos y clericales. En sintonía, el Partido Comunista de Córdoba sostuvo la necesidad de evitar el golpe de Estado, para el cual trabajaban activamente los elementos reaccionarios al servicio del imperialismo yanqui y la oligarquía. Y el pequeño núcleo cordobés de Acción Socialista advirtió sobre los peligros del clero ensorbecido a la cabeza de envalentonadas fuerzas de la reacción. ¿Por qué señalo esto? ¿Y por qué es interesante el libro de César Kach? Como habrán visto que yo les he dado algunos textos que tienen que ver con cuestiones de las provincias, lo que se ha denominado en los últimos años historia provincial. Porque los procesos no son uniformes, ¿sí? Si bien hay sectores que activamente apoyan el golpe de Estado a nivel nacional, no todos los sectores apoyan el golpe de Estado, y eso da lugar a diferentes realidades que son las que hacen finalmente a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque no todo el mundo vive en el frasco de la ciudad de Buenos Aires, ni todo es macropolítica. Entonces, ahí justo en el caso de Córdoba, se da que hay sectores de izquierda que se oponen al golpe de Estado. Entre ellos un sector del Partido Comunista que a nivel nacional apoyaba el golpe de Estado porque participaba de la Unión Democrática. Entonces esto como un poco para matizar, o en todo caso para problematizar la lectura, ¿no? Se los propongo.
Pero, como dice el autor, una acción católica, el catolicismo muy fuerte en Córdoba, con muchísima tradición, el catolicismo cordobés, digamos, o sea, los sectores del clero de Córdoba tienen mucha ascendencia en la vida pública de la provincia y participan activamente del gobierno, del primer gobierno que se constituye post-derrocamiento del gobernador que era peronista. Y nuevamente, digamos, una de las primeras acciones que señala César Kach es la mayoría de la plana mayor del partido peronista, la plana mayor de las autoridades provinciales, más militares y fuerzas de seguridad, van todos a prisión. Cerca de 1000 personas, ¿sí? Son todos encarcelados y puestos en prisión. Fíjense ustedes como una de las primeras cosas que hacen es intervenir la Universidad de Córdoba. Fíjense que el nuevo rector interventor de la Universidad de Córdoba es alguien de la democracia cristiana. Nuevamente, fíjense cómo el catolicismo rápidamente toma un rol preponderante en acciones relacionadas con la educación. Y luego de eso señala los problemas que tuvo el peronismo cordobés para poder hacer frente y constituirse activamente en oposición al gobierno que se da en la provincia de Córdoba. Y dice un poco más adelante, ¿no? El autor también señala la cuestión del pluripartidismo. ¿Sí? Si ustedes, yo los invité y creo que eso lo puse en varios de los foros, guíense ustedes con los subtítulos que figuran en cada uno de los capítulos, eso les va a ordenar la propuesta que hace el autor. Y señala el autor que se da en el proceso de gobierno de Córdoba una ruptura del statu quo imperante en 1955, que apoya activamente al golpe de Estado, de sectores conservadores y muy católicos a una participación cada vez mayor de sectores del radicalismo y un desplazamiento de los sectores católicos hacia afuera, ¿no? O sea, son expulsados del gobierno hasta lo que César Kach denomina el segundo gobierno postperonista, el predominio radical y el quiebre de la Junta Consultiva, ¿no? Porque de vuelta, lo que impera en todo el proceso que nosotros vamos a estudiar desde 1955 hasta 1983 es de qué manera procesa el sistema político argentino, democráticamente o por gobierno de facto, la necesidad de incorporar aquello que es el fenómeno maldito del país burgués, en palabras de Cook, que es el peronismo. La propuesta de 1955, la propuesta inicial de 1955 es la proscripción del peronismo, prohibir el nombre, prohibir el partido, hacer de cuenta que hasta 1955 no sucedió nada y volver a 1930. ¿Sí? ¿Esta opción es la opción imperante solo en la Argentina? No, pensemos en Brasil. El gobierno de Vargas también es depuesto, y la resultante del golpe de Estado, del golpe a Vargas, es completamente diferente. El varguismo, como movimiento político similar al argentino en Brasil, no perdura como sí perdura el peronismo en la Argentina. Está bien que Getúlio Vargas se comete suicidio y Perón vive en el exilio y activamente interviene en la vida política argentina. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros podemos trazar una línea en la cual vamos desde una posición extremadamente conservadora a una incorporación cada vez mayor de sectores radicales que tienden a ampliar la base social de apoyo a la Junta Consultiva y la expulsión de los sectores más conservadores del gobierno cordobés. Esto termina, ¿sí? Esto que se da en Córdoba se da a nivel nacional y termina
por el mismo peso que tenía el peronismo en la vida social y política de la República Argentina, y termina generando el espacio de las elecciones de 1958, con el gobierno de Frondizi. Frondizi, como propuesta, entienden los sectores militares, potable, porque permitía generar un gobierno democrático que tal vez tenía algunos sesgos peronistas, pero en todo caso, en el entender de los sectores militares, iba a ser aquello que superara el peronismo. Nuevamente se da, ¿sí? Y esto lamentablemente el tiempo de la materia no nos permite recorrer en la década del 60 como a mí me gustaría, pero da lugar a una serie de golpes de Estado. Recordemos que Frondizi asume en 1958, del 58 al 62 son los 4 años de gobierno, en el 62 comienza otro golpe de Estado. Luego tenemos enfrentamientos, como son los enfrentamientos entre sectores del mismo ejército, entre azules y colorados. Empieza todo un ciclo de golpe de Estado, termina con el gobierno de Ilia, la imposición del sector nacionalista dentro del ejército y el gobierno de Ilia, que el gobierno de Ilia dura 2 años y termina con un nuevo golpe de Estado, que es el golpe de Estado de Onganía, que se propone cambiar las bases de la República Argentina. Y a mi entender es uno de los gobiernos que más cambió las bases de la República Argentina por muchísimas cosas que hizo el gobierno de Onganía que perduran hasta hoy en día. Entonces, como les decía, en 1955 hay una voluntad de borrar la experiencia política de 1945-1955, de prohibir la participación directamente, proscribir la expresión política y prohibir la participación política de amplios sectores populares de la República Argentina, la clase trabajadora en primer lugar, pero todos los sectores que radialmente confluían dentro del peronismo. Recordemos que el peronismo es un frente, y como frente no solamente estaba ahí un solo actor, sino que en su constitución es policlasista. Esto quiere decir que confluyen sectores medios, con ciertas características político-sociales, confluyen sectores populares, digamos, es siempre la expresión del peronismo ha sido a lo largo de la historia siempre frentista. Del 55, les decía, al 58, de una posición extremadamente dura a una apertura gradual hasta que se hace inevitable el llamado a elecciones. La experiencia del gobierno de Frondizi, que también tiende a abrir el escenario, el tablero político, y nuevamente es derrocado por una dictadura militar que entiende el nivel de apertura que proponía Frondizi era nocivo para el sistema político, según el pensamiento de los militares a cargo del Estado Mayor, y un nuevo interregno que da como resultado en el 64 el gobierno de Ilia, y en el 66 un nuevo golpe de Estado, que es el golpe de Estado que lleva a Onganía al gobierno, y donde se inicia algunos de los elementos que yo les decía, recuerden ustedes, que son fundamentales para comprender la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, entre ellos, digamos, el proceso que se inicia, el fuerte proceso de penetración ideológica que se da en las Fuerzas Armadas a partir del adoctrinamiento incitado desde el gobierno nacional en doctrina de seguridad nacional, guerra antisubversiva, que llevan, digamos, al paroxismo del accionar de las Fuerzas Armadas en 1976, ¿sí? Fuerzas Armadas que fueron corridas de su función principal, ¿sí? Que debería ser la defensa de la nación y la soberanía, a una acción de seguridad interna en un rol cuasi policíaco, cargado de un tinte profundamente político e ideológico, como les decía recién. En el medio, ¿qué sucede? Que es la otra clase que yo les propuse. El proceso de endeudamiento.
¿Cuándo comienza el proceso de endeudamiento? Bueno, y acá comienzan algunas cuestiones que relacionan este hilo conductor que yo les mencionaba recién. Ese proceso de endeudamiento se inicia, yo no sé si no quiero mentirles, pero no sé cuándo, si ustedes saben cuándo se funda el Club de París. ¿Alguien tiene idea? Pueden hablar, pues no los tengo ahora, no los estoy viendo. El Club de París se funda en 1956. Y uno de los primeros empréstitos del Club de París, ¿a quién es? Es al gobierno de facto de la República Argentina. Digamos, hay, para quien así digamos, si hacemos un análisis del accionar de los organismos internacionales, el Club de París y otros de los organismos, digamos, el Fondo Monetario Internacional, obedecen al sistema financiero y político post Segunda Guerra Mundial, en el cual se buscaba, digamos, instrumentos que actúen a nivel internacional para el sostenimiento de un orden político proclive a las potencias que habían sido vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. El Club de París, como les decía, bueno, es una de las primeras cuestiones uno de los primeros créditos que da el Club de París es al gobierno de facto de la República Argentina, y comienza el proceso de endeudamiento de nuestro país activamente. Si bien este proceso de endeudamiento va a tomar, digamos, ribetes muchísimo más importantes durante la última dictadura militar, la verdad es que el gobierno, el Estado Nacional a 1955 estaba magramente endeudado. La República Argentina tenía una deuda muy pequeña y comienza un proceso de endeudamiento en dólares que después, digamos, toma los ribetes así astronómicos que tomó durante la última dictadura militar y luego ya en la década del 80 y la década del 90. El otro organismo que también, digamos, forma parte de los organismos internacionales financieros es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También son instituciones que nacen al calor del mundo post Segunda Guerra Mundial y también son instituciones que van a prestar divisas a la República Argentina. Y recordemos que los argentinos tienen un rol bastante importante en esas instituciones. Basta recordar el rol de un ministro de Economía argentino, Adalberto Krieger Bacena, que fue ministro de Economía del gobierno de Onganía y posteriormente a ser ministro de Economía del gobierno de Onganía, fue nombrado vicepresidente del Banco Mundial. Digamos, son activos, portavoces o poleas de transmisión de las políticas liberales a nivel internacional en el ámbito local. El sistema de endeudamiento, me parece que no hace falta, digo, los dos textos que les doy no son textos académicos, pero sí tienen un montón de riqueza en términos argumentales respecto de cuánto se pagó de la deuda, cuánto se pagó de intereses, cómo se ha devuelto, y esto lo han señalado muchísimos países en todo el mundo, cómo se ha devuelto con creces lo que en un primer momento se prestó. Los intereses terminan siendo un mecanismo extorsivo para las políticas gubernamentales porque la forma en la cual se prestan los dólares termina siendo lesivo para la economía nacional. Como vemos en otra materia, en algunos cuatrimestres yo dicté pensamiento económico latinoamericano. Ustedes, si no la tuvieron, la van a tener un poquito más adelante en la carrera. Y ahí verán un texto en el cual nosotros decimos, bueno, ¿es malo endeudarse? No. Endeudarse
en primer lugar, no es malo. El problema son los términos del endeudamiento, que es otra cosa. Digamos, es lo mismo que si yo les diga, bueno, comprar en cuotas es malo. Y no, digo, si la verdad que si me ofrecen el ahora 12 y la tasa de interés es del 12%, digo una cosa para que todos conocemos, ¿no? Digo, y eso me permite acceder a ciertas cuestiones que mejoran mi calidad de vida, no hay inconveniente. Ahora, si a un país que necesita capitalizarse le prestan X cantidad de dólares, 1.000 millones de dólares, y la tasa de interés es del 20% en dólares, y la verdad que no lo puede pagar ningún país. Digo, y entonces ese préstamo deja de ser un préstamo para ser un mecanismo de expoliación. ¿Se entiende? Entonces, ahí radica el problema de la toma de deuda a nivel internacional. Que haya préstamos en dólares a nivel internacional no solamente es necesario, sino que es incluso recomendable porque un país que no posee ese dinero sí podría acceder a nivel internacional a una tasa razonable para que pueda comprenderse también su devolución. Ahora, si la tasa es usurera, la devolución de ese préstamo, como digo, ya no es un préstamo, sino que lo que es un mecanismo de expoliación. En el caso argentino, eso es lo que se ha comprobado. Cuando partimos que, por ejemplo, teníamos una tasa de endeudamiento muy bajo, no recuerdo toda la serie numérica, pero sí recuerdo que para 1976 la República Argentina estaba endeudada en alrededor de 4.000 millones de dólares. Para 1983 la República Argentina estaba endeudada en 44.000 millones de dólares. Es decir, su endeudamiento en capital era 11 veces la cantidad de dólares que debía en 1976. Ahora explíquenme ustedes para qué se usaron esos 11.000 millones de dólares. Bueno, para construir el estadio de fútbol, comprar algunas armas que se usaron en la Guerra de Malvinas, y no tenemos, digamos, mucho más para decir. Sin embargo, la devolución de esos préstamos a lo largo de la historia conllevó un esfuerzo enorme y una retracción del poder de desarrollo en la República Argentina, tanto durante la década del 80 como durante la década del 90. El otro elemento que yo los invito a trabajar, que ya es, por eso yo hice todo este recorrido, y para no tomar más tiempo y abrir a las preguntas, es en la última clase, el texto de Basualdo respecto de la represión durante la última dictadura militar. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que yo les mencionaba recién respecto de la situación en 1955. Salvo el caso muy bien documentado por Rodolfo Walsh de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, ¿sí? No hay en el periodo 1955-1958 una acción masiva, ¿sí?, de aniquilamiento de opositores políticos. Eso no se da de manera masiva. Sí existen estos casos puntuales que nosotros podemos señalar, pero no se da masivamente. La dictadura de 1966 busca un cambio profundamente político y cultural, no tiene tiempos, según el propio gobierno de Onganía decía, pero ya la dictadura de 1976 busca profundizar ese cambio político-cultural, imponer un modelo económico que entendían que era el asociado a ese cambio político-cultural y, concomitante a ello, producir la represión sistemática y organizada por parte del Estado en manos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de todos los sectores activos políticamente. Y aquellos que más sufrieron fueron los sindicales. Y de los sindicales, los que más sufrieron fueron los de extracción peronista.
basta con ver quiénes han sido los desaparecidos durante la última dictadura militar para saber a quién se buscó sistemáticamente y se asesinó o se hizo desaparecer. ¿Y esto por qué lo señalo? Y el texto, ¿por qué me parece interesante? Porque el texto sistematiza esto que les estoy diciendo, indicando que existen 3 períodos que ustedes habrán visto en el texto, ¿sí? Que son los 3 períodos que identifican los autores, Victoria Basualdo y Alejandro Jasinski, respecto de la forma en la cual se organiza la represión a los sectores trabajadores durante la última dictadura militar. Y al mismo tiempo, como lo menciona el artículo, esta represión, y habrán visto, no sé si tuvieron oportunidad, digo, o sea, no es obligatorio, pero quien tenga la oportunidad también puede leer la introducción, que está en la separata, figura la introducción. Se menciona el rol que toman los sectores empresarios en el proceso de represión de los elementos políticamente activos de la clase obrera, de la clase trabajadora. Digo, esta represión sistemática y que se extendió a lo largo de 7 años no hubiera sido posible sin un rol activo por parte de los sectores empresarios que facilitaron la información para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad ejerzan el plan sistemático de represión, asesinato y desaparición de cuadros sindicales. Entonces, por ello, es importante hablar en todo momento y tener bien en claro que la última dictadura militar es el paroxismo de una dictadura de tipo cívico-militar. Y vuelvo a insistir sobre algo que me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta. Los sectores que se benefician más activamente de la última... Miren, hay un ejemplo muy claro de esto que les voy a decir. La República Argentina tuvo una dictadura cívico-militar. ¿Quiénes son los sectores que más se beneficiaron de la última dictadura cívico-militar? Los civiles. Vean ustedes el rol de las Fuerzas Armadas post-1983 y verán que para las Fuerzas Armadas argentinas el rol que cumplieron ha sido un rol negativo en términos institucionales. Vean ustedes la diferencia con el caso chileno, en el cual hay una dictadura cívico-militar, pero el rol que cumplen las Fuerzas Armadas posterior, ¿sí?, al proceso más fuerte de la dictadura, si bien la dictadura de Chile es mucho más extensa, las Fuerzas Armadas guardaron recursos materiales, no sé si ustedes saben, pero las Fuerzas Armadas guardan una parte de la renta de cobre en Chile, tienen lugares vitalicios, como tenía en su momento Pinochet como senador dentro del sistema político, y guardaban muchísimos beneficios y prerrogativas. No es el caso de las Fuerzas Armadas argentinas, que claramente fueron, digamos, relegadas a un segundo lugar por el rol que cumplieron en el marco de la doctrina de seguridad nacional, que claramente, como indiqué recién, es nociva para su rol, ¿cuál es su rol? Es la defensa de la soberanía argentina. Y que está bien enmarcada en el plexo normativo actual que nosotros tenemos. Entonces, este artículo de Basualdo y Jasinski se los propongo como un artículo que ordena esto que les estoy mencionando respecto del rol cívico-militar, ¿sí?, de la conducción cívico-militar que tiene la última dictadura en la República Argentina, y cuáles son los elementos que construyen, digamos, la política represiva, cómo ordenan esa política represiva, cómo llevan adelante esto y cómo esto es sistemático, porque hasta se puede periodizar aquella política que se llevó de 1976 a 1983. Esto no sé si tienen alguna duda. Una cuestión sí muy importante que lo quiero decir ahora en el video para que quede grabado,
Y es que el segundo TPO va hasta la clase número 10, pero después de la clase número 10 tienen la 11, tienen la 12 y tienen otras más, que sí entran para el final. Como ustedes sabrán, los TPO son condición de regularidad, pero el examen final de la materia va a incluir otros textos que no están comprendidos en el TPO, porque después yo me encuentro finales que me dicen, no, profesor, pero me preguntó algo que no lo dio en el TPO1 y en el TPO2. Y yo les digo, sí, pero el TPO1 y el TPO2 es para ser regulares. Así que quería hacer esta aclaración a viva voz para que después no queden dudas y cuando demos el final no me digan, che, me estás dando textos sobre la década del 80 y eso no lo vimos. Sí, lo vamos a ver, pero no va a ser en materia de un TPO. Así que bueno, esta segunda parte entonces, como les dije, les doy 3 aspectos que me parecen fundamentales. En primero, cuáles son los actores que sistemáticamente se oponen al proceso de democratización de la sociedad argentina entre 1955 y 1983, actores conservadores, actores profundamente ligados al catolicismo integrista, al catolicismo conservador, y ciertos elementos de la Unión Cívica Radical contrarios al proceso de democratización. Eso lo podemos ver en el caso concreto del texto de Kach, pero sepan ustedes que se extiende hasta 1983. Segundo elemento que nosotros trabajamos para este TPO2 es la dinámica económica. Lo que yo les señalaba recién, un proceso de endeudamiento que se extiende, que inicia muy tempranamente a partir de 1955 con instituciones crediticias internacionales que comienzan prestándole a esa dictadura militar y que siguen en un proceso de endeudamiento de la República Argentina hasta 1983. Y tercer elemento, sin el cual no podemos comprender estos 30 años de historia argentina, 30 años de historia argentina, que es el elemento de la represión política. Entonces vean ustedes cómo hay una tríada que puede permitirles a ustedes comprender, digamos, la dinámica política, político-económica y la espiral de violencia de la República Argentina entre 1955 y 1983, que es la negación, primero, del actor político emergente, democratizador, que es el peronismo, la sumisión del país en términos de imposición de un modelo económico vía el financiamiento internacional y finalmente la represión política en ascenso, como bien les señalaba, del encarcelamiento, como nosotros vemos en el texto de César Kach, y algunos fusilamientos como José León Suárez, ¿sí?, a el proceso sistemático de identificación de elementos políticos activos, selección, aniquilamiento o desaparición. Entonces, fíjense ustedes cómo hay un continuo y al mismo tiempo que el texto de O'Donnell también lo señala, hay un péndulo, porque lo que no termina de suceder en estos 30 años es la imposición de ese modelo conservador. La resistencia del pueblo argentino y la resistencia de las organizaciones políticas populares hicieron que no sea posible, a pesar de lo que acabo de señalar, que ese modelo político conservador y neoliberal se imponga de manera sistemática en la historia política de nuestro país. El fruto de eso es las elecciones de 1983 y la contestación por parte de los actores, tanto en la década del 80 como en la década del 90, de la política que llevó adelante el neoliberalismo en nuestro país. Que a pesar de todo, por supuesto, siguió siendo aplicada, y veremos más adelante lo que sucede en la década del 80, la década del 90, y el proceso que se abre a partir del año 2000, en el cual, entiendo yo, todavía está en disputa el modelo de país que nosotros queremos. Lo que no está en disputa, y esto sí me parece muy importante recalcar, es que el modelo de país que tenga la Argentina debe incluir a los actores del sector popular, de los sectores populares. Hoy en día no son solamente clase obrera, está la economía popular, están los movimientos sociales, hay muchísimos otros actores que anteriormente no estaban y
el modelo político todavía no sabe de qué manera incorporarlos. Lo que sí es claro es que no se da, como se dio en la segunda parte del siglo XX, un proceso de aniquilación o de borramiento. No vamos a hablar de esto. Eso no se da hoy en día. Y creo que eso es el aprendizaje que hizo el sistema político argentino de lo que sucedió en términos de violencia política de 1955 hasta 1983. Entonces, bueno, con estas breves reflexiones quería como cerrar un poquito, se me extendió la clase, disculpen, quería darle un poquito de orden tanto a estos tres aspectos, al aspecto político, al aspecto económico y al aspecto de la violencia política, que es particularmente importante para el 1955-1983. Bueno, pueden abrir los micrófonos, salvo Walter, que se excusó, que es sabalero. El resto puede hacer las preguntas que consideren necesarias. No sé si tienen dudas. En toda la República Argentina, para esta definición. Bueno, abran los micrófonos, no sé si tienen alguna duda de todo esto que les mencioné. Perdón, profesor, ¿el TP10 también va incluido? La clase 10. Sí. Sí, la clase 10 está incluida, Analia. Para mí es la más complicada. La última. Sí. La de Basualdo. Para abordar el texto de Basualdo tiene, si abrís el PDF, Analía, vas a ver que tiene 55 carillas. De las 55, las primeras 14 son introducción. Solamente hay que comenzar a partir de la página 15, de la página 14. Con lo cual quedan unas 40 carillas. Y para ordenar la lectura y facilitártela, te recomiendo que prestes atención. Los autores mencionan en la introducción del texto el modo en el cual van a presentar todo su trabajo. Y ahí verán que ellos dicen 3 subperíodos. ¿Sí? Si vas al final de la página 14, comienzo en la página 15, leo textual. Dice, el texto está organizado en 3 apartados. En primer lugar, se desarrolla brevemente el proceso de organización y lucha de clase trabajadora a comienzos de la década del 70 y su papel en el proceso de movilización político-sindical. En la segunda, sigue abrevio. En la segunda parte se abordan las políticas represivas ejercidas a los trabajadores en 3 subperíodos. 74-76, 76-79, 79-83. Sigue. En tercer lugar, a partir de documentos militares se analiza la contracara del brutal proceso represivo desarrollado en esta etapa, el proyecto de normalización del movimiento sindical. Esos 3 elementos vos los podés seguir, Analía, para ir trabajando más rápido con el texto a partir de los subtítulos que te van a ordenar mucho la información que está en el PDF. Yo creo que con esto te va a ser más sencillo. Perfecto, gracias. De nada. Perdón. Me reí un poco con esto de lo que te dije en la primer clase de rever todo esto. Imagínate que yo viví la etapa del 76 en una empresa estatal, muy politizada, con participación sindical. Y releer todo el texto, y se lo quiero pasar a los compañeros que son muy jóvenes, me hicieron recordar el terror
con el que se vivía en los trabajos donde había participación sindical, porque yo tuve hasta una compañera secuestrada. Y realmente hasta me moviliza un poco y me dan como ganas de llorar porque fue una etapa terrible, terrible, terrible. Por eso es que lo que puedo sacar, digamos, como a favor, es que el nunca más, creo que caló hondo y espero y deseo que nunca más se vuelva a vivir una etapa como esa en la Argentina ni en ningún país, porque creo que la clase obrera, piense como piense, no se lo merece. Así que bueno, fue muy duro. Nada más. No, muchas gracias, Elida. La verdad que ha sido, yo, por trayectoria personal, he conversado con varios compañeros y compañeras que han, digamos, tenido activa participación política. Hasta luego, Nora. Nora, chao. Activa participación política en durante la década del 70, y justamente uno de los elementos que me parece más importante, que es esto que vos señalás, que tiene que ver con que está en parte en el texto, que había una voluntad de disciplinamiento de los sectores populares, y era de disciplinamiento a partir del terror. El terror de no saber si se volvía al hogar, el terror de no saber qué sucedía con esto, ¿no? Digo, o sea, lo que metafóricamente podía ser esta cuestión, ¿no? De desapareció la persona. No se sabe dónde está, no se sabe qué es de su cuerpo, no se sabe absolutamente nada. ¿Y dónde está? No está. No está. No, en el caso de la compañera y el marido que se llevaron de la casa, en el caso fue, creo, que una forma de mostrar hasta dónde iban a llegar, porque ellos después de 15, 20 días aparecieron. Nosotros teníamos dentro de la oficina una persona que trabajaba para los servicios, que aportaba información, y por una cuestión personal con esta chica, que tenía militancia, por supuesto, sindical, pero no más de eso, estuvieron desaparecidos 15 días y les pasó todo lo que se pueden imaginar como mujer, y a él también. Yo no me voy a olvidar nunca de una lengua picaneada. O sea que fue terrible. La verdad que léanlo como para pensar en lo que se vivió, que fue terrible. Fue terrible. Así que bueno, quería compartir porque bueno, soy la más grande del grupo y entonces he vivido muchas de las cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Yo hago, vos sabés, Elida, y bueno, le comento a todos los compañeros, nosotros teníamos en la materia hasta el primer cuatrimestre del año pasado, yo les daba un texto de Adolfo Canitrot, que habla del disciplinamiento de la clase obrera, y lo enfocaba desde un plano del proyecto económico que tenía la dictadura militar. Y yo tenía un problema, que es que los estudiantes, al ser muy jóvenes, obviaban la cuestión de la represión y del régimen de terror y no asociaban eso con lo que decía Canitrot. Y verdaderamente el problema que tenía era que después terminaban la materia y me terminaban diciendo cuestiones que no daban cuenta de esto que vos señalás, ¿no? Digo, o sea, porque también estaba el ejemplo del hacer desaparecer a alguien y mostrar el poder de decir, y yo te la hago aparecer de vuelta a la persona. Claro, claro. Y le hago lo que quiera a esa persona escondida, ¿no? Digo, o sea, porque en el fondo era eso. Entonces, me parece que ahí elegí el texto de Basualdo porque da cuenta de que había un plan de un régimen de terror y que esto fue sistemático, que esto fue planificado
y que esto se organizó, y no solamente se organizó, digamos, el brazo ejecutor, fueron las Fuerzas Armadas, pero sí había connivencia, como vos señalás, Elida, de actores civiles que brindaban información para que la represión pueda tener lugar. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, si no hay más dudas, vamos a promediar y finalizar el encuentro, más que nada porque después, si no, se hace muy largo para subirlo a internet. Sepan que a partir del lunes van a tener el TPO2, va a ser sobre las clases que mencioné hoy. La reescritura, para quienes vean este video o ustedes lo ponen en el grupo de WhatsApp, va a ser más adelante. Ustedes van a hacer el TPO2, después van a tener una semana de reescritura para el TPO1 y el TPO2, así que quédense tranquilos. La idea de la cátedra es siempre el acompañamiento de ustedes, que puedan desarrollar los contenidos y que puedan acceder siempre a la instancia de final. Para mí, lo más importante es que ustedes terminen la materia. No a cualquier precio tienen que saber, pero sí lo más importante para mí es que terminen la materia. Perfecto. Así que bueno, les agradezco mucho haber estado acá. Como siempre es muy cálido poder saludarlos. A disposición y cualquier cosa. Terminalo, jueves, que ya se juega. Terminalo, que ya se juega, por favor, te lo pido. Lo terminamos. Les mando un saludo Chao. y que terminen muy bien la velada. Y mucha suerte. Chao, Gonzalo. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego.